Hoy les voy a hablar sobre la actividad número 2 de la asignatura de muestreo. En el ejercicio 1 tenemos que la compañía local de televisión por cable está planeando agregar un canal a su servicio básico. Puede escoger entre 5 canales y por ello desea tener la opinión de sus suscriptores. La compañía de televisión cuenta con 20.000 suscriptores y sabe que el 35% de ellos son estudiantes universitarios, el 45% está compuesto por empleados administrativos, el 15% está compuesto por obreros y el 5% por otros. Sin embargo, la compañía piensa que hay mucha variación dentro de estos grupos y nos pregunta que cuál de los siguientes muestreos es más adecuado: el aleatorio, el sistemático, el estratificado o el que es por conglomerados, y que expliquemos por qué. Pues bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, a mi opinión el muestreo más adecuado sería el muestreo por conglomerados. Pues este nos habla de que los conglomerados o los subgrupos son muy variados o heterogéneos entre sí, cosa que pues el enunciado nos manifiesta, nos dice que la compañía piensa que hay mucha variación dentro de los grupos, por lo cual yo considero que este sería más adecuado. Pues los grupos o los conglomerados a muestra serían seleccionados aleatoriamente y los elementos, los conglomerados seleccionados, van a ser medidos o encuestados en su totalidad, lo cual nos va a permitir obtener los mejores resultados posibles. Entonces pienso que es la manera más adecuada de realizar el muestreo. Tenemos el ejercicio número 6, que nos dice que supongan que la desviación estándar poblacional es sigma igual 25 y que calculemos el error estándar de la media con muestras de tamaño 50, 100, 150 y 200. Y nos pregunta que qué podemos decir acerca del error estándar de la media conforme el tamaño de la muestra aumenta. Tenemos que la fórmula del error estándar de la media está dada por sigma entre la raíz cuadrada de n. Entonces, sabiendo que sigma es igual a 25 y los distintos tamaños de muestras que debemos calcular, o sea, los distintos tamaños de muestras que tenemos, vamos a calcular los errores estándar de la media solicitados. Ahí tenemos en la diapositiva de los cálculos y tenemos que para la muestra de tamaño 50 el error estándar de la media es de 3.53.55. Para la muestra de tamaño 100 tenemos que es 2.5. Para la muestra de tamaño 150 es 2.0412 y para la muestra de tamaño 200 es 1.7677. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que, bueno, podemos observar que a medida que el tamaño de la muestra crece, el error estándar de la media disminuye, lo cual significa que se acerca más al valor del parámetro poblacional, en nuestro caso, al valor de la media poblacional μ. Y esto nos indica, o sea, nos lleva a concluir que la estimación es más confiable. En general, cuando los tamaños de las muestras son más grandes, las estimaciones son más confiables. Tenemos el ejercicio número 9, el cual nos dice que una proporción poblacional es 0.4. Tomamos una muestra aleatoria de tamaño 200 y la proporción muestral se usa para estimar la proporción poblacional. La parte A nos pregunta que cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté entre más o menos 0,03 de la proporción poblacional. Y la parte B dice que cuál es la probabilidad de que la proporción muestral esté entre más o menos 0.05 de la proporción poblacional. En la primera parte debemos encontrar la probabilidad de que la proporción muestral esté entre más o menos 0.03 de la proporción poblacional. Es decir, que cuál es la probabilidad de que la proporción sea mayor o igual a 0,37 y menor o igual a 0,43. Dado que sabemos que P es igual a 0,4, N, que es el tamaño, es 200 y Q es igual a 0,6, tenemos los siguientes datos que vamos a ir estandarizando. Tenemos el procedimiento para calcular la probabilidad indicada, el cual comenzamos a estandarizar primero restándole P, luego dividiéndolo entre 0,035 y con eso vamos a poder estandarizar la proporción. Luego buscamos en la tabla Z los números que nos lleva, que me acabo de dar cuenta que tengo un error y es menos 0,86 de ambos lados, pero P es igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual a 0,86 es de 0,8051 y la
probabilidad de que z sea mayor o igual a 0,86 es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,86, y esa probabilidad es de 0,1949. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que z se encuentre entre esos valores? La probabilidad es restar, o sea, se calcula restando la probabilidad de que z sea menor que 0,86 menos la probabilidad de que z sea mayor que 0,86. Y esa probabilidad nos da 0,6102. Dado esto, podemos concluir que hay una probabilidad de 0,6102 de que la proporción muestral, o bueno, la probabilidad la podemos decir que es el 61,02% de que la proporción muestral se encuentra entre 0,37 y 0,43. En la parte B, pues bastante similar a lo que hicimos antes. Tenemos que encontrar la probabilidad de que la proporción muestral esté entre más o menos 0,05 de la proporción poblacional. Que es decir, que es la probabilidad de que la proporción sea mayor o igual que 0,35 y menor o igual que 0,45. Entonces, procedemos a estandarizar los datos que tenemos para que al final nos quede que tenemos que calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 1,43 y menor o igual que 1,43. Procedemos a buscar la tabla z de esos datos y nos queda que la probabilidad de que z sea menor o sea mayor o igual que menos 1,43 y menor o igual que 1,43 es 0,9236 menos 0,0764. Y entonces esta probabilidad es de 0,8472, de lo cual podemos concluir que hay una probabilidad del 84,72% de que la proporción muestral se encuentre entre 0,35 y 0,45. Y finalmente llegamos al último ejercicio, el ejercicio número 14, el cual dice que supongamos que las calificaciones de 3 jueces deportivos sobre el ejercicio de un gimnasta han sido el conjunto X formado por 1, 2 y 3. Entonces, usando probabilidades iguales se extraen muestras aleatorias de 2 calificaciones y se consideran los estimadores por analogía, media muestral y varianza muestral. Hallar la distribución en el muestreo y sus errores para los 2 estimadores en un muestreo sin reposición, sin tener en cuenta el orden de colocación de los elementos. Pues primeramente tenemos que el conjunto X está formado por 1, 2 y 3. De esta información podemos obtener la media, que la media mu es igual a 2 y la desviación estándar, la cual es 0,82. Ambos datos son poblacionales. De aquí obtendremos muestras aleatorias de tamaño 2, lo cual se puede hacer de 3 maneras distintas por principios de combinatoria, las cuales serían 1 y 2, 1 y 3 y 2 y 3. De esto podemos decir que nuestro espacio muestral está formado por S igual, el conjunto formado por 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Aquí tenemos, procedemos a sacar las medias muestrales de las 3 distintas posibilidades, que para el caso del 1, 2 es 1,5, del 1, 3 es 2 y del 2, 3 es 2,5. Entonces, de aquí vamos a conseguir la media de las muestras, que es x barra igual a 2. Y también encontramos la desviación estándar de nuestra muestra, que están los cálculos aquí en las diapositivas, y la desviación estándar de la muestra es 0,5. Posteriormente encontramos lo que nos solicitan, que es el error estándar de la muestra, que es 0,2887, y finalmente hallamos el error estándar de la población, que es 0,41. Y bueno, esto fue todo lo solicitado en la tarea. Espero que el video haya sido de su agrado.